Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra, te alabamos, te glorificamos. Ya hemos puesto este tiempo de adoración, Señor, de alabanzas. Te hemos mostrado honor también a través de nuestras ofrendas y diezmos. Lo hacemos, Señor, porque para nosotros tú eres lo más grande, Señor. No existe nada, Señor, que se compare a tu belleza, a tu poder, a tu majestad, Señor. Eres tan hermoso, Señor, que solamente el hecho de pensar en ti nos incita a adorarte, Señor. Y lo haríamos todo el tiempo, Señor. Y lo haremos, Padre, en la eternidad. Amado Señor, concédenos de tu paciencia para poder enfrentar los tiempos adversos en los cuales la congregación tiene que enfrentar en los últimos tiempos. Y aún, Padre, cuando es aumentada la maldad en medio de nosotros, de esta generación, tu palabra dice que algunos se extraviarán, pero te rogamos, Señor, que tú salves esta generación, Señor, y que nos conceda, Señor, la sabiduría para poder permanecer en ti y en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. El Espíritu de Dios me dio el tema desde la mañana que tenía la oportunidad de llevar a los pastores a las 3 de la mañana al aeropuerto. Me dice el pastor, bueno, y el jueves predicas tú. Yo me quedé, pero si hoy es jueves. Me dio toda la lista de cosas que tenía que hacer y dice, y el jueves predicas. Pero pues hoy es jueves, papá. Dice, bueno, hoy compartes la palabra. Y de verdad que yo no me imaginaba el tráfico. En la mañana todo bien tranquilo, y de regreso ya había muchísimo tráfico. Me hice 3 horas de regreso del aeropuerto para acá. Y antes de ese trayecto, de ese viaje, lo que vino a mi corazón venía mucho la palabra paciencia. Entonces, pues al hablar de paciencia y estando en el tráfico, desvelado, le decía a mi esposa, ahorita vengo un poquito dolorido de los hombros, que medio me quería dormir, y yo solito me golpeaba en los hombros y sentía el dolor y ya me despertaba, y así le abría las ventanas y todo, no te duermas, no te duermas. Y pues me puse a reflexionar sobre lo que la paciencia es, lo que nosotros necesitamos. Y me gustó muchísimo la frase que dice que un granjero le dijo a sus papas cuando las sembró, paciencia y nos volveremos a ver. Y así es. Hay una película que se llama Fe de Patatas o Fe de Papas, que habla sobre la historia de cómo en Sudáfrica hubo un tiempo de sequía, donde todas las cosechas del año se perdieron, todas, o el 90% de ellas. Y había un granjero que era un pastor cristiano, y este pastor se estaba mudando de ciudad, que tenía que predicar la palabra, y él estaba preocupado por lo que tenía que sembrar. Y Dios le dijo que sembrara patatas, que sembrara papas. Lo curioso de las papas es que así como si tú siembras el maíz, pues tú lo ves crecer la mazorca y ves cómo te da los elotes, y ya sabes si estuvo buena o estuvo mala la cosecha. Y pues ya cuando es el tiempo de la cosecha te vas preparando y tú ves si fue bueno o fue malo el año, aún antes de quitar el fruto de la mazorca. Pero la papa es un tubérculo que está sembrado debajo de la superficie, y cuando tú lo siembras, tú no ves lo que hay debajo de la tierra. No puedes saber si es grande, si es pequeño, si se dio, si no se dio. Arriba ves solamente un pedazo de planta. Y me recuerdo cuando íbamos con un tío, él tenía hectáreas de terreno, y nos gustaba mucho ir con él porque él sembraba zanahorias. Entonces
estaban las hojas de la zanahoria salidas y nos gustaba mucho porque echábamos concurso de a ver quién sacaba la zanahoria más grande, porque cuando la jalabas te podía salir una zanahoria así de esas mini, o te podía salir un zanahorión de tamaño, parecía pepino en vez de zanahoria, enorme. Y así son las papas. Y así el granjero le dijo a la papa: paciencia y nos volveremos a ver. Y así es la paciencia. Yo te voy a dar un concepto que el mundo tiene acerca de lo que es la paciencia, y después lo abordaremos desde una perspectiva bíblica. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias. ¿Alguien ha pasado alguna desgracia? Como 2 personas. Bueno, los demás las pasarán, pero no se los digo como malo, se los digo como algo que Dios les va a dar fuerza. Capacidad de sufrir y tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse. Eso es la paciencia. Una cosa es que suframos situaciones difíciles, y en todo eso hay gente que las aguanta y hasta parece que les gusta, como si fuera un masoquista. Y hay otros que se quejan y reniegan del Señor. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Si yo te alabo, si yo oro, si yo te busco, si yo tengo confianza en ti, ¿por qué me respondes de esta manera? Y podemos ver la vida de Job, cómo el Señor en todo esto, las tribulaciones de Job, no podemos ni siquiera comparar lo que nosotros hemos vivido en comparación a lo que Job vivió. Perdió 10 de sus hijos, perdió todas sus pertenencias, perdió sus haciendas, sus ganados, le robaron todo. Se enfermó desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies con una sarna que tenía que tomar un pedazo de carbón para rascarse. Era mucha su aflicción, pero Job tenía mucha confianza en Dios y esperó con paciencia. Hubo un momento pues donde ya él se desesperó y él no deseaba otra cosa sino morirse. Incluso Job maldijo el día en que nació, pero no maldijo a Dios, como diciendo que ese día no hubiera nacido, como que de alguna forma expresando su molestia o su enojo. Pero si tenemos vida, si tenemos nosotros el día de hoy la oportunidad de respirar, es porque tenemos un propósito en Dios, a pesar de las circunstancias. Y cuando más fuertes son las circunstancias, créeme que es porque hay una oposición, que es la palabra clave, para que tu propósito se cumple. El reino de las tinieblas siempre se va a oponer a que tu vida no cumpla la plenitud que Dios diseñó desde la eternidad. Y va a haber muchos medios, cosas tanto entre comillas buenas, como el engaño de las riquezas, como el engaño de la fama, de la gloria. Sabes, tengo tantos amigos y conocidos de mi generación que conocimos a Cristo, que servimos al Señor, pero que se afanaron por esas cosas y les va bien, de verdad que les va muy bien en sus negocios, les va muy bien como profesionistas, pero se olvidaron del Señor. Y hay otros quienes les va mal, y es un motivo para decir: esto, Dios no quiere nada conmigo y yo no quiero nada con Dios. El tema de las reuniones de jueves, no se me olvida que es la oración, y que no es una sugerencia de parte de Dios, sino que es un mandamiento, y lo dice Filipenses, 1 Tesalonicenses 5:17, que oremos sin cesar, que no nos detengamos de orar al Señor. Pero sabes, muchas ocasiones la gente ora
y cuando ora, piensa que la respuesta de Dios tiene que ser inmediata, tiene que ser instantánea, y se les olvida que la oración va vinculada a la manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu corazón. ¿A qué me refiero con esto? El Espíritu Santo te enseña y te conduce a cómo orar, pero también el fruto del Espíritu Santo en tu vida te va a dar las cualidades y las virtudes de un intercesor, y un intercesor es paciente en su oración. Yo no me imagino lo que sería de mi familia. De verdad reconocemos todos, mis tíos, mis padres, nosotros como nietos, que de la familia de mi abuelita Caro, lamentablemente muchos de sus hermanos, muchos de sus primos, nietos del primer cristiano, o de los primeros cristianos que hubo en Toluca hace 6 generaciones, que llegó unos misioneros presbiterianos, les predicaron la palabra, y uno de los primeros en recibir la palabra fue mi tatarabuelo, don Anselmo Martínez, y sabes, lo persiguieron, lo apedrearon en su casa, les quemaron la iglesia, les hicieron muchas cosas feas, los maldijeron, y mi abuelita era su nieta y ella vio todo, y el evangelio empezó a crecer en la familia, pero algunos se salieron del camino, se desviaron del camino, y entre ellos estaban mis tíos y mi padre. Y una situación real de mi abuelita es que ella empezó a orar por su hijo, y cada vez que lo veía peor, porque al principio pues lo veía pues que se salía con los amigos, que ya se andaba fumando un cigarrillo. Y sabes, un alcohólico no empieza con una borrachera desde el primer día, un alcohólico empieza pues con una cerveza tal vez en una fiesta, tal vez no empezó fumándose 2 o 3 porros de marihuana, sino empezó con un pequeño suspiro de un tabaco, de un cigarrillo, y cada vez empezó a ser progresivo, hasta que mi padre estuvo cerca de 15 años en drogadicción, diferente sobredosis, y tirado en la calle como un vagabundo. Y mi abuela veía cada vez que mi padre en vez de avanzar se iba degenerando, iba de mal en peor. Y yo no sé si hay alguna mamá aquí o alguna persona que esté orando, intercediendo por su familia, pero yo les puedo decir algo: sean pacientes. A lo mejor yo he visto gente en este trayecto de servir al Señor, de aconsejar a familias donde pues estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi esposa, estoy orando por mi familia. Y sabes, muchos de nosotros venimos a Cristo por situaciones difíciles de nuestra vida, a lo mejor una situación en la salud, una situación en la economía, una situación familiar. Si no fue tu caso, gloria al Señor, ese es el más grande testimonio, que no tuviste que pasar por eso, Dios te guardó. Pero si sí pasaste por eso, o estás pasando por eso, yo te digo, sé paciente, porque aún dice la palabra en el libro de Daniel, que cuando Daniel oró y clamó y ayunó por 21 días, la respuesta a la oración ya estaba desde el primer día. Pero cuando Dios envió al ángel para que llevara la respuesta, desde ese momento el príncipe de Persia, una potestad, se le opuso y no permitía que la respuesta llegara. Y tal vez tus ojos físicos no te dejan siquiera dimensionar lo que espiritualmente sucede a tu alrededor, para que tú no recibas la bendición o la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es un engañador. Él te quiere ver destruido, muerto, te quiere robar los sueños, te quiere destruir, como dice la palabra en Juan 10:10. Pero sabes, el Señor viene para darnos vida y vida en abundancia. Y yo no me imagino cómo habría sido, o cuánto el Señor hubiera prolongado su misericordia más, o qué hubiera hecho el Señor. No me imagino si mi abuela, te lo digo de algo personal, de algo que vivimos, de algo que verdaderamente pasó, te lo digo de primera mano, de lo que pasó en mi familia. No te digo del testimonio de fulanita, o del testimonio de
de X persona o Y persona, sino de lo que pasó en la casa de mis padres, cuando éramos pequeños, cuando mis papás se separaron y mi papá estaba a punto de morir por sobredosis. Dios escuchó la oración de mi abuela Carolina, y sabes, no la escuchó hasta los 14, 15 años, la escuchó desde la primera vez. Pero Dios tenía que tratar con el corazón de mi padre, porque la palabra dice que Dios al humilde le da gracia, pero al soberbio o al altivo lo va a humillar. Y algo aprendí en los caminos del Señor, que Dios, dice la palabra, que Él habita en las alturas, Él habita en la santidad. En las alturas se refiere a los cielos. Él habita en la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, una persona que no es humilde ante Dios, así tú estés orando, pero esa persona no es humilde ante Dios, Dios no va a habitar en ese corazón. Entonces va a empezar a trabajar en él hasta que esa persona sea humilde en reconocer que necesita a Dios. Y cuando mi padre le dijo a Dios, te necesito, entonces el poder de Dios se manifestó en su corazón. Y lo demás, pues bueno, es historia, ¿verdad? En el mundo vivimos con mucha prisa. Es más, cada año la tierra tiene una, vamos a llamarlo como se apresuran los tiempos, donde los días son más cortos por 2 micras o 2 milisegundos, perdón. Se van reduciendo 2 centésimas, perdón, de segundo cada año. Dice este texto que encontré: ¿cuánta gente anda corriendo de un lado a otro sin saber a dónde va, ni a qué ha ido, y sin llegar a valorar si necesitaba ir deprisa o si podría haber hecho lo mismo a otro ritmo? La prisa no es un valor añadido. Hacer las cosas apresuradas no es un valor añadido. Nadie es mejor profesional ni mejor persona porque vaya rápido a todos sitios o porque exprese lo estresadísimo que está. Y encontré una frase de un pensador que se llama Gregorio Marañón. Dice: en este siglo acabaremos con las enfermedades, este siglo XXI, pero nos matarán las prisas. ¿Y a qué se refería? En la psicología, desde años anteriores a la llegada del año 2000, se le denominaba al estrés la enfermedad del nuevo siglo, la enfermedad del siglo XXI. Y a través del estrés vienen muchas enfermedades. A través del estrés viene diabetes, hipertensión, insomnio. Hay gente que trabaja las horas que tiene que trabajar, y no sé si le ha pasado a alguno de ustedes que ya cuando estás a punto de descansar estás pensando o imaginando todavía lo que tienes que hacer en el día de mañana en tu trabajo. ¿Sabes? Las personas que conviven con la prisa lo hacen también con el estrés y con la ansiedad. No disfruta del momento porque se está anticipando al futuro. La prisa llega a convertirse en un estilo de vida. Y aquí es donde le agradezco al Señor su palabra, porque dice en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34: por tanto os digo, no se afanen. Y una traducción de afán es preocupación. Pre es un prefijo que significa antes. Ocuparse, pues bueno, hacer una actividad. Antes de hacer la actividad ya te estás anticipando a hacerla. Y dice: no te preocupes por tu vida, qué vas a comer o qué vas a beber, ni por tu cuerpo, qué vas a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tú vales mucho más que cualquier ave, por muy hermosa que sea. Díganme el nombre de un ave hermosa. Un quetzal, un papagayo, un águila. Pero ¿sabes?
tú vales más, un pavo real, vales mucho más que ellas. Y dice la palabra: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Estas palabras o estos cuestionamientos están en tiempo futuro. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué más dice? ¿Qué beberé? No te preocupes por el futuro, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Algo hermoso de Dios es que Dios conoce tus necesidades. Ni siquiera tú has pronunciado tu oración de decirle: Dios, gracias porque me amas, me cuidas y porque me provees. Quiero pedirte que tu mano de provisión me socorra para, y ya le dices a lo mejor unos estudios o para mi escuela, que me proveas para que haya alimento en mi casa, provéeme para pagar la renta, para pagar lo que tengas que pagar. Antes de que tú hagas esa oración, Dios ya sabe que tú necesitas esas cosas. Dios lo sabe, pero Dios no solamente te provee de lo que necesitas. La palabra de Dios sigue diciendo, dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Aquí es donde volteas con la persona a tu lado y le puedas decir: no te preocupes del día de mañana, por favor. Amén. Y comprendí lo siguiente: el enemigo es un engañador, y una de las formas en las que tiene atada a la gente y que no pueda vivir los tiempos de Dios o el plan de Dios para su vida es porque mientras Dios quiere hacer algo en tu presente, el enemigo viene a tu mente y te engaña con cosas del pasado. Y esa es una de las maneras a través de las cuales la gente vive en amargura, vive en tristeza, vive en falta de perdón. También viven en remordimientos, pensando: no debía haber hecho, no debía haber dicho, no debía haber abierto puerta. Pero recuerda lo que la Escritura dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y también dice la Escritura en Isaías que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. También dice, al estar meditando en esto, me di cuenta que ciertamente Dios conoce tus necesidades, pero también Él te concede los anhelos de tu corazón si tú buscas primeramente su reino y su justicia. Porque una cosa es tu necesidad, lo que necesitas para subsistir, y otra cosa es el anhelo de tu vida, lo que tú en tu corazón te causaría una alegría inmensa. A Dios le gusta verte feliz, y no es que esté predicando un evangelio de prosperidad, ni un evangelio de que 7 pasos para que obtengas las bendiciones. Pero sí te digo una cosa: Dios es generoso, Dios es bueno, y Él dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Dice, en tu espíritu, en tu alma
que tengas salud en tu cuerpo, así como prospera tu alma. Tercera carta de Juan, versículo 2. Y sabes, el enemigo respecto al tiempo tiene atada a la gente con cosas del pasado para que no viva bien su presente. Y a la gente que se afana, que se preocupa por las cosas que aún no suceden, las tiene atadas a través de enfermedades, como el estrés, preocupaciones, crisis de ansiedad. Y la gente todavía ni siquiera llega el evento, llega a esa situación y ya está sufriendo. Por eso es que el Señor te recomienda, bueno, no es la palabra recomienda, pero te pone delante de ti su fruto a través de su Espíritu Santo, que es la paciencia. Porque a través de ella tú no vas a sufrir por cosas que todavía ni acontecen o que te puedan perturbar o preocupar, sino que tú puedas decir, como dijo el salmista David: pacientemente esperé a Jehová. Y sabes, recientemente, hace 15 días, falleció un familiar de nosotros, un hermano en Cristo que se llamaba Salomón. A lo mejor los domingos tú lo llegaste a ver en la primera reunión, venía con su gorrito y su cubrebocas porque padecía de cáncer. Y algo que me llamó mucho la atención de él es que a pesar de este proceso de 4 años, no renegó, y hasta el último día glorificó al Señor. Y él, cuando compartió un año atrás la palabra aquí, él compartió este salmo: pacientemente esperé al Señor. Y sabes, algunas personas, dice la Escritura, cuando habla de la fe en Hebreos 11, dice que algunos vieron las promesas, solamente las vieron pasar, tal vez no les alcanzó vivirlas, no les tocó recibirlas en su generación, pero no significaba que no las iban a recibir sus generaciones, las generaciones siguientes. Dice Primera de Timoteo 6:11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y yo creo que en este lugar, pues, al no haber hoy gente que nos visite por primera ocasión, entonces sí, esta palabra está dirigida para todos nosotros, como hombres o varones de Dios, para las mujeres que el día de hoy escuchan la palabra. El tópico de esta palabra habla sobre las finanzas y sobre el amor al dinero, pero dice aquí que tú huyas de estas cosas, sigas la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabes? Si por disposición de cada uno quisiéramos ser pacientes, la verdad es que eso estaría directamente relacionado a qué tan fuerte es tu carácter. Y la verdad es que todos somos muy vulnerables a diferentes situaciones. Y el Señor ya lo sabía. El Señor sabía que al haber entrado el pecado en la humanidad, pues nosotros tendríamos áreas sensibles. Hay gente que les puedes hacer una cosa y no le ofende, le puedes hablar de alguien y no le ofende, pero si le tocas un área de su vida, por ejemplo, su dinero, sus creencias, su profesión, lo que sea, explota.
Y tal vez para ti tú digas, pero pues es que ¿por qué se molestó si no fue la gran cosa? Pero eso nos muestra lo variables que somos todos nosotros. Pero cuando el Señor nos permite pasar por diferentes circunstancias, uno de los motivos principales por el cual el Señor nos permite atravesar es porque se va a generar en nosotros la paciencia. Una frase me gustó mucho que es citada en una película donde dice: cuando la gente le pide a Dios paciencia, ¿tú crees que mágicamente a un chasquido del dedo Dios hará a esa persona más paciente, o le enviará las circunstancias o las pruebas a través de las cuales ejercitará esa paciencia que está pidiendo? Nosotros le pedimos al Señor que Él crezca en nosotros, que Él, su fruto sea manifestado a través de nosotros. Y por ejemplo, uno de los frutos, parte del fruto que está en Gálatas 5, 20 o 22, dice, es el amor. Y qué fácil es amar a tus hijos. No, hombre, por mis hijos doy todo, ¿no? Yo me quito el pan de la boca, la concha de la esquina, para dársela a mi hijo. Por mi hijo, todo, ¿no? Que nadie se meta, ¿no? Porque yo lo defiendo. Y es natural, es completamente natural. Como diría Pelé, yo lo haría, ¿no? Pero sabes, si tú le dices, Señor, dame de tu amor para las personas que no te conocen, y te pone cerca de ti a un enemigo, una persona que le caes mal, una persona que te maldice, porque te puede hasta mentar la madre, ¿no? O te puede decir cosas terribles. Hay gente que sufre del rechazo de sus papás, rechazo de sus amigos, rechazo de vecinos o rechazo de compañeros del trabajo. Y sabes, allí es donde verdaderamente en esas circunstancias se muestra el amor de Dios, cuando empiezas a orar por ellos, cuando te hacen algo para agraviarte, para lastimarte, para ofenderte. Tú tomas un suspiro y le dices, Señor, no le tomes en cuenta, no es nada, por favor. Yo sé que tú eres justo y que tú le harías justicia, pero así como fuiste misericordioso conmigo, sé misericordioso con él. Lo mismo con la paciencia. ¿A cuántos les gustaría ser más pacientes? Los que no ya son bien pacientes, ¿verdad? Gloria al Señor, qué bueno. Pero, o no quieren pasar el proceso de la paciencia. Tal vez no nos gustaría pasar por procesos. No son cómodos, porque nuestra alma es sensible. Tenemos un alma, nuestra alma siente, nuestra alma se duele cuando pasamos por una situación, o alguien cerca de nosotros pasa una situación complicada. Pero la palabra de Dios dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos por distintas pruebas o adversidades. Les quiero leer la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces nos habla que a través de la fe tenemos paz, tenemos gracia, estamos firmes,
pero también a través de la fe, la fe es, como dice Hebreos 11:1, es certeza y seguridad de lo que está por venir. Todavía no viene, pero sé que viene, o sé que llegará. La respuesta de Dios siempre llega. Entonces esa fe te da, dice aquí, te da paz, te da gracia, te hace estar firme, pero también te hace gloriarte en las tribulaciones. ¿Y cómo es gloriarte en las tribulaciones? Cuando te sientes satisfecho, cuando te sientes pleno, te sientes seguro y tranquilo de que no solamente la situación va a pasar, sino que va a pasar con bendición. Muchos quisiéramos que las situaciones difíciles se acabaran, ya que se acabe, ya no me importa cómo quede, ¿no? Cómo quedemos. Si tengo que perder, pierdo, no hay problema. Si te tienes que llevar algo, llévatelo. Y hay gente que ya se desespera de las tribulaciones. Señor, si me tienes que matar o si me tienen que quitar la vida, ya que me la quiten, ya no quiero nada. Pero no se trata solamente de que se acabe el tiempo de la prueba, sino que se acabe ese tiempo y tú salgas con la frente en alto, glorioso, victorioso, porque eso es testimonio y eso es gloria para el Señor. Y sabes, este pasaje dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si te encuentras en un proceso de tribulación, de angustia, de dificultad, siempre va a haber en la vida este tipo de procesos, pero no se trata de que digas sufrir me tocó a mí, sino de que tú puedas demostrar con tu vida que lo que dijo el Señor es una verdad, que en el mundo hay aflicciones, pero nosotros confiamos porque Cristo ya venció al mundo. Dice, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Haciendo la búsqueda en la enciclopedia temática respecto a la paciencia, me di cuenta que no se habla mucho de la paciencia en el Antiguo Testamento. Son muy pocos los versículos, a lo mucho unos 7, 8, donde expresa literalmente la palabra paciencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento, a partir de la vida en Cristo, hay muchísimos, más de 100 versículos que te hablan sobre la paciencia. ¿Y por qué es esto? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado en la vida de una persona, cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero también dice la palabra que Él nos bautizaría con agua y el Espíritu Santo y fuego, perdón. Por eso es importante recibir a Cristo en nuestro corazón, porque a Juan el Bautista le decían, acerca de Jesús, él hablaba del Mesías y decía, pero viene uno mayor que yo, el cual yo no soy digno de desatar ni siquiera las correas de sus sandalias. Yo los bautizo a la verdad en agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Él hablaba de Jesús. Cuando tú recibes al Hijo en tu vida, Él te da la autoridad de que puedas recibir el Espíritu Santo. Y si recibes el Espíritu Santo, Él entonces empieza a obrar esta parte de la paciencia como fruto en tu vida y en tu corazón. Dice el Salmo 41, es un salmo que ciertamente habla de la circunstancia que David estaba viviendo de persecución, pero también es un salmo que habla, es un salmo profético donde habla cómo el Señor rescataría al Señor Jesucristo. Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, si David no hubiera esperado al Señor, si se hubiera desesperado, tal vez él no hubiera visto la respuesta del Señor.
Dice el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Y esta parte de que dice espera a Jehová es la alusión a la paciencia. Sé paciente, es que se esfuerce tu corazón, aguarda en el corazón, aguarda en tu vida. Tal vez estés pasando la parte más complicada del proceso, pero en esa parte complicada, sé paciente, porque así como te contaba el testimonio de la abuelita Caro, si cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú intercedes y a esa oración tú le pones fe, que es la confianza de Dios, le tienes que añadir la paciencia, porque tal vez tú estás esperando una respuesta muy pronta, como las cosas que hoy hacemos. Ayer mi hijo se le antojó una sopa y no le dejamos por lo general comer sopa instantánea, pero ya había tenido muchos meses pidiéndonos una sopa instantánea y le dijimos, bueno, te vas a comer la mitad. No nos gusta que coma Maruchan personalmente, pero sabes, pones en el microondas 3 minutos y tienes una sopa en 3 minutos. Y puedes tener una pizza en 10 minutos, en 15 minutos. Puedes tener en tu celular tienes la información a la mano al instante. Y es más, hasta por milésimas de segundo tú dices, este celular es más rápido que el otro. Los vehículos te tienen todo a la mano. Todas las cosas parecen ser que son instantáneas, son más prontas, más rápidas. Pero sabes, las cosas de Dios son como las cosas, no es que diga que son como las naturales, pero es similar a lo natural. Porque por muy rápido que calentemos ya el agua, por muy rápido que congelemos las cosas, por muy rápido que aceleremos el proceso de crecimiento de los pollos y de los ganados, siguen siendo las mismas 40 semanas para que una mujer tenga luz a un bebé. Siguen siendo los 365 días para que la tierra cumpla su ciclo. Siguen siendo los mismos 28 días en promedio para que la luna cumpla su ciclo alrededor de la tierra. Las estaciones no cambian. Él dijo, el Señor, mientras haya vida en la tierra, las estaciones no cambiarán. Y sabes, a lo mejor como socialmente nos cambiamos, pensamos que Dios también cambia con nosotros, pero la Escritura dice que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabes, una de las palabras que me gustó muchísimo, no la anoté aquí, me extraña que no la haya anotado, pero está en Habacuc, cuando habla de la visión. Creo es Habacuc 2. Dice, vamos a buscarla por favor, Huguito. Habla sobre la visión. Dice, escríbela 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. O sea, aquí tómalo, aquí está hablando acerca del plan de Dios para Israel, pero tómalo ahora como el plan de Dios para tu vida. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Lo que Dios quiere para tu vida, espéralo. Tardará lo que tenga que tardar, pero se va a cumplir. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dárselo fuerte. Porque sin duda vendrá, no tardará. Porque sin duda vendrá, no tardará. La fe más la paciencia es la clave para la respuesta en tu oración. Porque cuando Dios dice en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y en el versículo 15 dice, y habiendo esperado, ¿cómo?
Dígalo fuerte, habiendo esperado con, alcanzó la promesa. ¿Sabes cuánto tardó Abraham para recibir esta promesa? 25 años. Le fue dado a los 75 años la promesa. Y podríamos hablar muchas cosas al respecto, porque Sara se desesperó, no esperó, se desesperó. Y consecuencia de eso hay un conflicto generacional de familias que en realidad son medios hermanos, los árabes y los judíos. Saúl tenía que esperar al profeta para que fuera hecha un sacrificio, y el profeta, yo creo que guiado por el Señor, se tardó en llegar. Saúl se desesperó y él hizo la ofrenda para Dios, como diciendo, ya le va a matar su buey a Dios y su carnero, lo voy a quemar y ya, o sea, que no es gran cosa. Pero sabes, no es que no fuera gran cosa, es que no era su oficio como rey el elevar el sacrificio y el holocausto a Dios, sino era el oficio del sacerdote. Y lo que podemos ver ahí es que esa desesperación ocasionó que Saúl fuera quitado del trono. Y podemos encontrar más capítulos sobre la desesperación. Claro, no significa que paciencia te eches en tus laureles y que pienses que tienes que esperar hasta que vengan los cuervos con la carne del cielo para alimentarte, como lo hizo con Elías, ¿verdad? Pero hay momentos donde tenemos que poner acción, como Nehemías cuando necesitaba el tiempo preciso para trabajar día y noche y poder culminar la obra que Dios le había dado. No desesperes. Cualquiera que sea tu oración, cualquiera que sea tu petición, tu clamor a Dios, no desesperes. Pídele al Señor paz para que no te angusties, ni te preocupes, ni te adelantes en el tiempo, en el futuro, para saber qué va a pasar, si se va a solucionar o si no se va a solucionar, qué harás o qué no harás. Dios te dice, cada día va a traer su propio mal. A Dios le interesa tu presente. ¿Sabes por qué? Porque si tu presente es bueno, en el futuro tu presente se convertirá en un buen pasado. Y finalmente, porque el tiempo nos ha alcanzado también, en el pasaje de Mateo 18, los dos deudores, uno clamó al rey o a su señor, y el otro, el compañero, le pidió a su otro compañero que le perdonara la deuda, y utilizó una palabra clave para la súplica. Le dijo, los dos dijeron, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y dice que el Señor, movido a misericordia, le perdonó, pero el otro hombre no fue paciente y lo llevó a la cárcel. Y por eso es que su Señor se indignó y dijo, yo te perdoné una deuda grande y tú no perdonaste a alguien una ofensa menor. Dice, ahora tú vas a ir también a los verdugos y tu familia, y vas a pagar hasta que me pagues el último céntimo. Entonces, si en tu vida estás lidiando con cosas del pasado, tal vez sea falta de perdón, alguna tristeza, amargura, ¿sabes? También tú necesitas de la paciencia del Señor y decirle, Señor, tal vez lo que hizo fulanito o fulanita me lastimó mucho y no quiero desesperarme en responderle de la manera en como se lo merece, pero como tú fuiste paciente conmigo, yo quiero ser paciente con esas personas y lo suelto. ¿Y sabes qué? Como te decía al principio,
El enemigo quiere atar tu pasado para que no vivas un buen presente y quiere preocuparte de las cosas del futuro para que no vivas un buen presente, pero tú determinarás el día de hoy qué tipo de presente quieres vivir. Y lo mejor que te conviene es confiar en Dios, pedirle de su Espíritu Santo que te conceda paz, amor, paciencia, todo el fruto de Él. Y no temas por las adversidades, no temas por las tribulaciones o por las cosas que han de venir, porque el único resultado para un hijo de Dios ante una adversidad, como lo leímos en Romanos, es que es un resultado glorioso para la honra de Dios. Vamos a orar. Te invito que ahí en tu lugar puedas, si puedes, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor en esta noche que por su Espíritu Santo nos conceda de ese fruto esencial que es la paciencia. Te honramos, Espíritu Santo de Dios. Te damos la gloria en esta noche. Gracias porque no nos has dejado, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás tratando con nuestra vida, Señor. Estás tratando con nuestro corazón, Señor. Quita toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo, Señor. Con un corazón humilde, un corazón nuevo, Señor, que te agrade, Padre. Gracias porque en ti todas las cosas son hechas nuevas, Señor. Las cosas viejas pasaron, Señor. Todo lo haces nuevo en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo haces nuevo, Señor. Nuestra salud, nuestro gozo, quitas el luto, quitas la desesperanza, Señor, quitas el odio, quitas el resentimiento. Aún, Señor, alumbras con tu luz nuestros corazones para que no haya tinieblas, Padre. Todo lo cambiaste, Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Pero ahora, Padre, respecto al tiempo presente y a lo que está por venir, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo aliente nuestro corazón para ser pacientes y esperar en cada promesa que tú dijiste para nosotros. Promesas para nuestra casa, promesas para nuestro corazón, promesas para nuestras generaciones. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que no nos permitas desesperarnos y olvidarnos, Señor, de cosas que aún están por llegar y que en la oposición a que lleguen, Señor, posiblemente lleguemos a pensar que no sucederán, Señor. Pero siendo pacientes, Señor, como dice la palabra, la prueba o la tribulación trae prueba, Señor. Trae paciencia, perdón. Danos paciencia, Señor. Danos paciencia. No le tememos a las circunstancias, Señor. Le tenemos temor al Dios Todopoderoso. Él, quien puede dar la vida y quitarla, a Él le tememos. Solamente a Él, Señor. Pero ante una tribulación, dice la palabra, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de tu amor, Señor. Y hoy lo declaramos así en el nombre de Jesús. Que aún aunque en el mundo haya aflicciones, haya pruebas, haya circunstancias difíciles, tú estás con nosotros, Señor. Y tú nos das la paciencia, Señor. Y tú nos das la esperanza, Padre. Y nos das el gozo en medio de esas dificultades.
y nos das la sabiduría para vencer sobre esas, salir de esas situaciones, Señor, y tomar buenas decisiones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas. Es difícil decirlo, Señor, cuando se están viviendo, pero te decimos gracias, Señor, porque dice tu palabra que demos gracias en todo, porque lo que el enemigo pensaba para nuestro mal, tú lo vas a transformar para bendición, Señor. Y sobre todo aquello que venzamos en el poder de tu Hijo Jesucristo y su nombre, eso no se va a enseñorear de nosotros jamás, ni de nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Sigue hablando a nuestro corazón durante la semana, en la manera en que buscamos tu nombre, Señor, buscamos tu palabra. Y llévanos con paz a nuestras casas, Señor, te lo rogamos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.